En esta ocasión hablaremos de los libros y la poesía en la antigüedad. Después de haber hecho el ejercicio de intentar transportarnos a la época, empezamos. Antes de hablar de poesía y de libros, definiremos antigüedad. La antigüedad es la época o periodo que abarca desde el año 4000 a.C. al año 476 después de Cristo. Empieza con el nacimiento de la escritura y termina con la caída del Imperio Romano de Occidente. Esta época se caracterizó por la aparición de la escritura, la predominancia de las religiones politeístas y las clases sociales hereditarias. Cuando decimos politeístas, nos referimos a que rendían culto a varios dioses. Y cuando hablamos de clases sociales hereditarias, nos referimos a que las clases sociales se heredaban de padres a hijos. Generalmente se hacía distinción entre monarquía, aristocracia, eruditos, artesanos y esclavos. Nos enfocaremos ahora en la poesía. La poesía ha sido un género vital en la producción cultural de las naciones. Este género literario es y ha sido una de las maneras más directas y profundas de expresar a través de la palabra los aspectos más profundos de nuestro ser y sentir, nuestra visión del mundo, nuestras emociones y sentimientos, nuestros pensamientos y nuestros sueños. Y han sido muchos los autores que han recurrido a esta arte para poder expresarse y generar emociones en quien los escucha. Dentro de la poesía se encuentran la poesía lírica y la épica. La poesía lírica nació en la época arcaica en el siglo VII a.C. aproximadamente. La poesía lírica es aquella que se hizo para ser cantada. Se acompañaba con un instrumento, la lira, del cual proviene su nombre. Los temas de inspiración eran la intimidad del poeta, la realidad de la vida, el amor, la oposición de los deseos carnales. En la poesía lírica encontramos la elegía. Era originalmente un canto de duelo, cantado en los banquetes fúnebres. La elegía consiste en lamentar cualquier cosa que se pierde, la ilusión, la vida, el tiempo, un ser querido. Jambo trataba una temática popular y generalmente eran obras más burlescas, satíricas o críticas. Epigramas. Los epigramas eran frases muy breves, como un pensamiento ingenioso, que hoy en día podríamos entender como un refrán. Coral. Era dirigida y cantada por un grupo de personas que expresaban un sentimiento colectivo. Por ejemplo, un coro podía cantar un poema a un guerrero que hubiese ganado una batalla y llenado de orgullo a toda una ciudad. También hubo muestras de poesía personal en donde destacaban Alceo de Mitilene y Sofo de Levos. Dentro de las obras de Alceo de Mitilene tenemos El más hermoso de los ríos, Ebro. El más hermoso de los ríos, Ebro. El más hermoso de los ríos, Ebro, que desembocas junto a Eno, en el mar púrpura. Después de haber rugido por las tierras de Tracia, rica en caballos, muchas doncellas llegan hasta ti, y por sus suaves muslos, con manos delicadas, se embelezan pasando como un bálsamo tu agua de dioses. Safo es la poetisa del amor por excelencia. Dentro de sus obras tenemos Se ha puesto la luna. Se ha puesto la luna y las Pléyades. Ya es medianoche, las horas avanzan, pero yo duermo sola. La luna luminosa huyó con las Pléyadas. La noche silenciosa ya llega a la mitad. La hora pasó y, en vela, sola en mi lecho, en tanto, suelto la rienda al llanto sin esperar piedad. Dentro de la poesía griega también encontramos la época helenística, en donde surgió la poesía épica. La poesía épica se cantaba con otro instrumento de cuerda llamado cítara. No se cantaban glorias del presente y del amor, sino que se cantaban hazañas del pasado. Los encargados de cantar esta poesía eran los aedos, que eran cantores que recitaban estos poemas que ya habían escuchado de otros aedos. La poesía épica narra eventos mitológicos, heroicos o fundamentales de las culturas antiguas. En la poesía épica, el poeta no habla de sí mismo, sino que describe, narra e interpreta hechos exteriores a él. La poesía épica tiene su origen en la infancia misma de los pueblos.
para cantar sus costumbres, su religión, sus guerras, las hazañas de sus héroes y el desarrollo de su cultura. En ella destacan Apolonio de Rodas, Teócrito, entre otros. Ahora hablaremos de algunos libros de la antigüedad. La literatura griega se caracterizaba por estar inspirada en la mitología. Los griegos convirtieron las fuerzas de la naturaleza en dioses antropomórficos. Los utilizaban para explicar lo que ellos no entendían. Eran historias de dioses a quienes atribuían diferentes poderes por medio de los cuales divinizaban la realidad. Los libros son la memoria de la humanidad, puesto que marcan un antes y un después entre la historia y la prehistoria. Desde un principio, su razón de ser fue transmitir cultura. Al inicio, los libros fueron elaborados en algunos soportes que vamos a mencionar, como lo son el papiro, el pergamino y las tablillas de cera. El papiro se obtiene de las partes del tallo de la planta que lleva su nombre. Este era un soporte que utilizaban los griegos para plasmar sus escritos. Cortaban las tiras, las prensaban y las pegaban. El papiro es un material frágil, sujeto al desgaste y a la humedad. Con el paso del tiempo, el papiro fue sustituido por el pergamino. El pergamino se elaboraba a partir de pieles de animales, las cuales se calcinaban, se limpiaban y se estiraban, proceso por el cual se obtenía una superficie fina, muy pulida, resistente y elástica, y aún se considera uno de los mejores soportes para la escritura. Las tablillas de cera eran mucho más prácticas que el papiro y el pergamino. Eran pequeños bloques de madera recubiertos por capas de cera y podían reutilizarse. Ahora hablaremos de algunos libros que destacan en la época antigua. Cabe resaltar que aunque de muchos no se tiene registro, tenemos el gusto de conocer algunos, que hasta hoy son de gran importancia para la literatura. Tenemos entonces la leyenda de Etana, que narra la historia del rey sumerio, quien tuvo un hijo con la ayuda de un águila. La Ilíada y la Odisea, que son las dos obras más famosas de todos los tiempos. Los dos textos griegos más importantes y las primeras grandes obras universales, escritas por Homero, quien se estima vivió aproximadamente en el siglo VIII a.C. en Jonia. Sin embargo, se discute bastante su propia existencia. Homero fue capaz de estructurar y dar forma a muchas historias que se habían ido contando durante muchos años sobre la guerra de Troya. Las heroicas batallas de Aquiles y el épico viaje de Ulises constituyen dos relatos únicos que han sobrevivido al paso de los siglos y se han asentado para siempre. En estas dos obras, la acción es principal protagonista. Hay muchísima tensión narrativa, tanto que a la gente le encantaba escuchar estas historias de la Ilíada y la Odisea. Era tan placentero como lo son hoy para nosotros las novelas. La Ilíada es un poema de género épico. Está compuesto por un total de 24 cantos, en los que se narran diferentes sucesos acaecidos durante el último año de la guerra de Troya, la cual se dilató durante un periodo de 10 años, obra en la que nos deleitamos con las batallas de Aquiles. La Odisea es un poema épico que narra las aventuras de Odiseo, también conocido como Ulises, en su viaje de regreso a su patria, Ítaca, desde el momento en que finaliza la guerra de Troya hasta el momento en que finalmente vuelve a su hogar, muchos años después. Nos podemos dar cuenta que en la literatura griega los dioses tienen mucho protagonismo y hacen de estas lecturas muy placenteras. Bien, después de haber hecho un breve recorrido por la poesía y algunos libros de la época antigua, esperamos haberlos motivado a indagar un poco más en la literatura griega, sus asombrosos y épicos libros y por supuesto su hermosa y profunda poesía.